Muy buenas tardes, buenas noches en Ecuador, Europa y en cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo y sus integrantes, les agradecemos mucho por participar en este conversatorio. Un saludo fraterno a todos y todas, las y los que nos siguen ya sea por Zoom, Facebook Live o por los medios digitales que nos retransmiten. Mi nombre es María Calle y los y las saludo desde Italia. Abrazos y bienvenidos. Nos es grato tener en nuestro enlace a una joven política peruana, Diana Paredes Choquehuanca. El tema de hoy es las organizaciones sociales como instrumento político ciudadano. Nuestra invitada nació en Lima, Perú, y luego a los 4 años migró a Madrid, donde se ha establecido permanentemente. Continuó sus estudios hasta obtener su licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. También es activista política y diputada en la Asamblea de Madrid por el partido Más Madrid. Dicho esto, ahora le paso la palabra a la diputada Diana para tratar el tema y luego responder a las preguntas que surjan por Zoom o por los medios digitales que nos transmiten. Bienvenida, tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos escuchan por las diversas redes sociales, por Zoom, y que están, bueno, que estamos desperdigadas por toda Europa y Latinoamérica. Mi nombre es Diana Paredes, como bien me ha presentado la compañera María Calle. Muchísimas gracias a ustedes en Enlace Latinoamericano Europeo por la invitación y me convocaban hoy con la pregunta, ¿no?, de la importancia de las organizaciones sociales, organizaciones políticas. Yo siempre, como supongo que como todas y todos, siempre tenemos, ¿no?, ese papel, esa identidad migrante que siempre va con nosotros. Yo en mi caso, como bien me ha presentado la compañera María, pues yo resido en Madrid, vivo, vivo acá desde los 4 años de edad, casi 5, y pues como muchas migrantes ecuatorianas, hemos salido, nuestras familias migraron y hemos, pues también nosotros por ende, hemos migrado desde nuestras infancias, con todo lo que eso supone, eh, a nivel, bueno, a nivel de experiencias que vivimos y que nos van marcando también, ¿no?, nuestro, nuestro activismo y también eh, forjan, ¿no?, nuestra identidad política y nuestra también visión, visión política. Respecto al tema de la importancia, ¿no?, de las organizaciones sociales, organizaciones políticas, yo creo que es muy importante el estar, el que las personas migrantes estemos organizadas. Bueno, en mi caso, como bien también ha presentado, yo soy diputada, pertenezco al partido político Más Madrid, y una de las luchas y de las banderas que llevamos es que, bueno, España en su conjunto y Madrid también, por ende, ha pasado, ¿no? De la historia de España pasa de ser un país emigrante, un país en el que, bueno, en la época de la dictadura franquista, muchas personas progresistas eh, y republicanas huyeron a Latinoamérica, y bueno, recientemente no, sino que ya hace varias décadas ha pasado a ser todo lo contrario, ha pasado a ser un país que recibe, que recibe población migrante,
entre ellas, ¿no? Mi familia y muchísimas y millones de familias. Actualmente el 14% de la población madrileña es población migrante, población que no ha nacido aquí y que forman parte del día a día de la realidad madrileña y también construyen, ¿no? Justamente esta sociedad. Y como bien, como decía, pues una de las banderas, una de las luchas bueno, del partido que formo parte y también que tenemos las personas migrantes, pues es el participar políticamente aquí, ¿no? Aquí en Madrid, en España. Es todavía una cosa que no se ve, a pesar de que ya la migración va siendo una migración que ya está asentada en el tiempo y que sin embargo esa, esa diversidad, ¿no? Que existe en las diferentes ciudades que conforman la Comunidad de Madrid, pues todavía no se ve. Entonces, esa es una lucha, todavía existe, como decimos muchas, el racismo institucional, el racismo estructural justamente que nos impide participar o ser más visibles política, políticamente, ¿no? Entonces, ese es un reto que tenemos, porque, por ejemplo, a pesar de que, como decía, somos el 14% de la población, solamente el 2% de la población migrante participa políticamente, bueno, participa en organizaciones políticas. Entonces, es necesario que las organizaciones políticas también aquí sean diversas, se democraticen y que las personas y que representen esa diversidad que ya existe en las calles, que ya existe en los movimientos sociales. Por ejemplo, en España, concretamente en Madrid, eh, un, la comunidad ecuatoriana ha sido una de las que más ha luchado y ha denunciado en su momento, en la época de la crisis inmobiliaria, ha denunciado la estafa de las deudas hipotecarias. Eh, y bueno, es una realidad que nosotros y nosotras la vivimos, que vemos, como digo, que los colectivos sociales, los movimientos sociales, las personas migrantes participamos activamente, pero sin embargo pareciera que hay un techo de cristal que nos impide llegar a los espacios de representación y donde se toman las decisiones. Esa es la lucha, esa es ¿no? La bandera de lucha que tenemos, que es el luchar contra el racismo estructural. Sí, buenas noches. Perdón, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, perfecto. Recordarles no a la audiencia que estamos conversando con Diana Paredes, que está en Madrid. Buenas noches en Europa, claro, y buenas tardes en Ecuador y América Latina. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación de las preguntas, este ciclo de preguntas desde Berlín, Alemania. Em, Nos gustaría saber, bueno, si es que digamos, la sociedad no se organiza, eh, no puede haber ningún tipo de lucha, digamos, por ideales, por lo que la gente aspira. Eh, ¿Qué característica debe tener, por ejemplo, la organización? En este caso, usted viene tiene un origen migrante. ¿Qué característica tiene que tener, por ejemplo, este tipo de organización migrante dentro de una comunidad como Madrid para que puedan luchar por sus intereses?
Bueno, yo como comentaba, o sea, las personas migrantes ya formamos parte de los movimientos sociales, bueno, acá en Madrid, a nivel incluso estatal, hay varias organizaciones, plataformas que reivindican, ¿no? La lucha por los derechos políticos, sociales, económicos de las personas migrantes. Está, por ejemplo, existe la plataforma Regularización Ya, que, que está llevando a cabo una campaña para que todas las personas, para que se regularice la situación de todas las personas que están de manera, bueno, que estamos de manera en situación irregular. Aquí la derecha la derecha y la extrema derecha en España, como bueno, la extrema derecha es un fenómeno que está pasando no solamente en España, sino a nivel europeo, pues criminaliza la existencia, criminaliza la vida de las personas migrantes. Y pues aquí, por ejemplo, no hay una plataforma que se llama Regularización Ya, por poner un ejemplo de muchos que hay, pues que vienen eso, reclamando eh, los derechos del colectivo de todas las personas migrantes. O sea, esa es una realidad. La lucha es que, así como los movimientos sociales, como digo, ¿no? El movimiento por una vivienda digna, movimiento por derechos, esos movimientos, ya las personas migrantes ya estamos participando ahí. Sin embargo, parece que existe una brecha cuando nuestra representación no se ve, no se ve de esa forma en los partidos políticos. Eh, ha habido aquí casos de partidos políticos netamente migrantes bueno, que sirven, bueno, que sirven, que existen, que han existido. Sin embargo, la mayoría de los partidos, de los grandes partidos políticos, pues son partidos en los que evidentemente la población es, bueno, es española. Entonces, ese es el reto, que nuestra participación, la participación política de las personas migrantes sea acorde, sea, ¿no? Igual, sea acorde y sea visible en los partidos políticos. Y lamentablemente hay muchas formas en que opera el racismo estructural que nos impide participar políticamente. Una de ellas es empezando por la ley de extranjería. Otra es que, por ejemplo, aquí en Madrid, en España, las personas migrantes no podemos, hay ese racismo estructural que nos impide participar en listas electorales, no tenemos derecho a voto. España tiene convenios bilaterales con, con determinados países, la mayoría de ellos son latinoamericanos, en los que el derecho al voto es recíproco, es decir, nosotros, las personas migrantes, por ejemplo, de países como Perú, Ecuador, Colombia, podemos podemos, mejor dicho, eh, eh, votar tenemos el sufragio pasivo y el sufragio activo, es decir, podemos votar y también ser elegidas representantes, pero solamente a un nivel municipal, es decir, a nivel de ciudad. Si no podemos, por ejemplo, votar a nivel de comunidad autónoma, porque España, bueno, está formada por diferentes comunidades autónomas. Entonces solamente estamos tenemos ese derecho al voto en el plano solamente municipal. Y encima, además, es un voto que se podría decir que es un voto rogado,
es decir, que nosotros no es que podamos, tú vas a una mesa electoral y votas porque estás en el censo electoral, sino que tenemos que ir, tenemos que ir nosotras a los ayuntamientos municipales a pedir, bueno, que queremos estar, que tenemos ese derecho a participar y que queremos estar incluidas en el censo electoral. Y pongo, por ejemplo, yo pongo el caso de las últimas elecciones municipales y autonómicas que hemos tenido aquí en Madrid. Por ejemplo, las elecciones se celebraban el 28 de mayo y las personas migrantes que teníamos el derecho al voto, teníamos solamente hasta el 15 de enero de este año para solicitar que queríamos votar. Eh, en enero, en enero de este año, siendo que las elecciones van a ser en mayo. O sea, no tiene sentido porque ni siquiera la misma población autóctona española de aquí sabía que había elecciones en mayo. Y sin embargo, nosotros, pues imagínate, pues, mucho menos las personas migrantes. Con lo cual, todavía de ese porcentaje que teníamos las personas migrantes para poder votar, todavía las personas que han decidido que han pedido ese voto, pues han sido mucho menor el número, con lo cual eso también genera, ¿no?, una desafección política bueno, que ya existe, pues todavía, ¿no?, es como que nos aleja más a las personas migrantes de esa, ¿no?, de esa participación política. Y también el tema, esto es también como un pez que se muerde la cola, ¿no? En el sentido de que, evidentemente, cuanto más personas, cuantas más referentes políticos tengamos, eso también ayuda a la participación, pero sin embargo, si vemos que continuamente, ¿no?, se nos excluye de la participación política, ¿no?, de unos derechos fundamentales, pues también, ¿no? Evidentemente, pues es un pez que se muerde la cola, porque también por eso o sea, también por eso es que hay una baja participación política. ¿Esa preinscripción es solamente en la comunidad madrileña o se da en todas las comunidades españolas? Se da en todas las comunidades, pero no es a nivel comunidad, es a nivel solamente municipal. Solamente podemos votar o sea, al nivel más cercano, que es el nivel municipal. A nivel autonómico no podemos votar. Pero eso, No podemos ni votar o sea, ni votar ni ser elegidas tampoco. o sea, eso es para los que tienen estatus de ser extranjeros. Sí, los que tienen residencia. Las personas Lo- que tenemos doble nacionalidad, sí podemos no participar de los procesos electorales vamos, de todos. Perfecto. María Calle de Italia tiene también una pregunta. Por favor, María, tu micrófono. Muy buenas noches y gracias nuevamente por estar en el espacio. Em, es interesante lo que estaba diciendo sobre la participación de las organizaciones. Usted proviene de la comunidad peruana. Sabemos que los peruanos tienden mucho a organizarse, y aunque de un punto de vista religioso, ¿no? Que es lo que muchas veces congrega y agrega a muchas más personas y de diferentes visiones políticas, de lo que más no pensamos, sinceramente. Entonces, quería saber cómo las comunidades, no solo peruanas, pero también latinoamericanas, han logrado organizarse y llevar aún este voz para exigir igualdad de de los migrantes, porque, por ejemplo, usted ya creció y vivió y creo que tiene hasta una familia directamente nacida en Madrid, y aún, sin embargo, viene considerada todavía extranjera. No obstante, tenga todas las documentaciones para ser tranquilamente libres. Y pregunta, ¿en las comunidades ha habido ese cambio en que decir yo pertenezco a esta ciudad, o todavía está mucho más compleja la situación?
Bueno, en mi caso, a mí personalmente hay una, hay una, mm, hay una, hay experiencias que vivimos que, que pareciera, ¿no? Que nos dicen directamente que nunca vamos a ser de aquí. Entonces también es una lucha que tenemos. Evidentemente yo soy peruana, sí, me siento peruana, me siento latinoamericana. Creo que acá las comunidades, enfatizando incluso la comunidad, bueno, la comunidad andina, ¿no? Creo que también aquí desde la distancia de nuestros países de origen, como que como que esa identidad migrante, ¿no? Nos une más por encima de que yo sea de Perú o que pueda ser de Ecuador, que pueda ser de Bolivia. Creo que hay una identidad migrante que nos, que nos une. Yo, por ejemplo, siempre he tenido muchas experiencias racistas, ¿no? Que han marcado también mi identidad migrante, porque es constantemente, aunque incluso, ¿no? Por ejemplo, em, todavía las personas, yo en mi caso no he venido aquí de pequeña, yo no he nacido aquí, pero incluso a las hijos e hijas de personas migrantes, aquí todavía se les sigue llamando migrantes de segunda generación. No debe ser así, porque las personas, los niños y niñas que ya han nacido aquí son españoles de pleno derecho. Sin embargo, se les, se les, se les sigue llamando, ¿no? Migrantes de segunda generación. Luego, en la época por ejemplo, hubo aquí también una época bajo el Partido Socialista con un ministro del Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba, que se denunciaron que existían redadas por perfil étnico, es decir, los cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales iban a los barrios en los que se sabe que tienen mayor población migrante a hacer redadas por perfil étnico para buscar personas en situación irregular y y tramitar su expulsión. Entonces era muy frecuente y la mayoría de las personas migrantes hemos vivido que tú salías del metro y te encontrabas a la policía pidiendo documentación. Entonces, no, yo por ejemplo salía del metro, mira, documentación. ¿Por qué? ¿Hay alguna, o sea, la policía no puede ir a pedir documentación salvo que haya ocurrido algún delito o haya pasado algo o haya alguna causa, ¿no? Que justifique su presencia? Y sin embargo, pues a mí me pedían la documentación y sin embargo es como que no, bueno, mira, perdona, yo tengo DNI, ¿no? Pero cuando te pasa eso de manera continuada, pues hay algo, ¿no? Que te dice, oye, tú no eres de aquí. Incluso ahora recientemente, ¿no? Yo llevé a la Asamblea de Madrid, quise denunciar el tema del acoso racista que existe en los colegios, que está creciendo y que hay una falta de protocolos en los colegios, en los centros educativos, bueno, que cuando un niño o una niña sufre acoso racista, pues no existen protocolos efectivos que se activen para proteger, sobre todo ahora que estamos hablando que hay una época en que, bueno, está creciendo el bullying y está creciendo también el acoso racista. Y solamente por llevar esa pregunta a la Asamblea, en redes recibí una cantidad de comentarios racistas de qué hace pues esta mujer, por qué está ahí, que se regrese a su país, si no te gusta España, pues lárgate a tu país. Entonces, todavía, fíjate, ¿no? A mí, que yo ya tengo una representación política, ¿no? Que tengo este derecho, ¿no? De poder estar ahí, a mí todavía me siguen mandando, me están mandando a mi país, me voy a mi país.
bueno, mi país es también este. Yo llevo aquí toda mi vida. Y bueno, pues es como una serie, es como una serie de experiencias, de cosas que aquí la sociedad tiende a minimizarlas como anécdotas y que no son anécdotas, son dispositivos racistas ¿no? que siempre se van activando y que constantemente pues nos dicen, ¿no? Eso, vuélvete a tu país, tal. Entonces es como mira, yo soy de aquí, me siento de aquí, pero mientras exista ese racismo, esa xenofobia, bueno, eh, ahora incluso, ¿no? Esa xenofobia, ese racismo, tienen en los parlamentos, tienen un altavoz político, que son los partidos de derecha y extrema derecha, ¿no? Que hablan abierta y descaradamente de que hay que deportar a los inmigrantes, ¿no? Entonces, pues mientras siga existiendo eso, pues la, la convivencia mm, no va, siempre va a tener, ¿no? Ese escollo. Tú has dicho, tú no naciste de allí, pero tú has dicho, me siento, yo pertenezco aquí también, soy de aquí, porque te criaste de ahí en Madrid, por supuesto, pero hay cierta pequeña o no sé, tal vez un poco más grande cantidad de la población española y lo sentimos también, por ejemplo, acá en Alemania, que hay cierta cantidad de población autóctona que digamos, no quiere la presencia de personas que se vean diferentes, ¿no? Y siempre salen con comentarios a veces racistas, a veces bueno, discriminatorios. ¿Qué piensas tú de ese tipo de personas? ¿Es una cuestión digamos, de crianza, de problema social que se arrastran desde generaciones anteriores o es algo que digamos, que es inminente de cierto tipo de gente? No sé cómo explicarlo, si es acaso innato o es socialmente aprendido. Yo creo que hay varias variables. A nivel muy macro, creo que Europa se ha construido sobre el capitalismo, se ha construido sobre el colonialismo y ese discurso, ¿no? O ese relato colonial es el que ha construido o como que es base, ¿no? También de las sociedades europeas. Nosotros, bueno, supongo que toda Europa y vemos lo que está pasando con las crisis, bueno, con la crisis, ¿no? Con esas emergencias humanitarias en España, pues en el Mediterráneo, y, y sin embargo, pues a nivel europeo veo que no se hace nada, al contrario, ¿no? Es callar ante una crisis migratoria que muchas veces son los estados europeos los que provocan, los que quiebran países, que luego esos países generan una ola migratoria porque, ¿no? por las mismas acciones de los estados europeos y pues Europa cierra sus fronteras, ¿no? Y directamente pues incluso se puede decir que asesina, ¿no? O deja morir a las personas migrantes. Yo creo que esa es una variable. Europa se ha construido sobre el capitalismo, el expolio de los países de Latinoamérica, el expolio de los países de África, y esa construcción también está presente en la construcción de las sociedades mismas europeas. Creo que existe luego otra variable que es que también es un fenómeno, ahí ha crecido un discurso abiertamente racista, un discurso abiertamente xenófobo, un discurso que, eh, que casi como que se construye, ¿no? Como reacción por ejemplo, estamos hablando pues, de la Agenda 2030,
¿no? De que cada vez también los países europeos van siendo diversos y pues hay un discurso que crece ¿no? Como a rebufo o como contraposición a toda esa diversidad que ya se va existiendo. Entonces es como esa reacción, ¿no? Que está ahí y que bueno, pues eso, aquí en España eh, eh, ataca directamente a la gente, a las personas migrantes, a la agenda 2030 y a los derechos sociales y derechos humanos. Y creo que también ese discurso ha venido muy bien, por ejemplo, en la época de la crisis, para, para criminalizar, ¿no? Para echar la culpa de que todo lo mal o todos los males que le pasan a Europa es por culpa de las personas migrantes. También se nos ha usado, ¿no? Como chivo expiatorio, y así también como se usa, ¿no? A las feministas o a las personas LGTBI. Y eso, pues, les ha dado eh, un rédito político. Entonces, como que ¿no? Es muy fácil centrarse en ese discurso racista xenófobo ¿no? Y en el fondo, pues, es enfrentarnos, no es más que enfrentarnos a los de abajo con los de abajo y desviar el foco de las personas que verdaderamente, o no, de esos poderes fácticos que verdaderamente son los que provocan esa desigualdad. Es decir, a una persona española, pues es más fácil decirle que el trabajo se le ha quitado un inmigrante que bueno, ¿no? Que decirle que se ha quedado sin casa porque existe un banco ¿no? Que le ha cobrado unas hipotecas abusivas, que se ha beneficiado en la época de la crisis, bueno, en la época de la burbuja inmobiliaria, se ha beneficiado lo habido y por haber, ¿no? De vender pisos, pero en el fondo al banquero, la persona de a pie, ¿no? La persona, un vecino, ¿no? No ve al banquero, pero sí ve al inmigrante que es su vecino. Entonces, pues, ¿no? Ese discurso te quita, ¿no? El enfoque real y te hace que veas la culpa en las personas que al final que no tienen nada que ver. Sí, y dime, desde la organización social, eh, ¿cómo, por ejemplo, se alcanza a tener una representación? Ya que tú tienes una representación en Madrid, ¿cómo alcanzaste ese objetivo? Eh, ¿Cuál es la relación entre las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, con los movimientos o partidos políticos que pueden lanzar una candidatura, en este caso de una ex migrante, y darle una representación ya política? ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, ese proceso viene bueno, yo mi militancia política pues es desde hace bastantes años, militancia de activista, ¿no? De ser activista hasta militar formar parte de un partido. Yo creo que ese es un trabajo que tienen que hacer también los partidos políticos, ¿no? De construirse desde la diversidad de lo más cercano y de lo más cotidiano. Yo, por ejemplo, pues me acerqué, ¿no? al partido político justamente porque
militando en el municipio en el que vivo. Me acerqué y pues me gustó. Evidentemente es un partido de izquierdas, obviamente, y pues esa cercanía, ¿no? También de esas, bueno, de que un partido tiene que ser, de que un partido tiene que ser abierto, pues es el que me ha llevado, pues poco a poco, ¿no? A ir asumiendo responsabilidades y, pues ir asumiendo, bueno, hasta llegar aquí. Hay por parte de la población migrante, también creo que hay como cierta, eh, como que hay cierta desconfianza de algunos partidos políticos, porque muchas veces no se suele decir como que también nos, nos usan de una forma, como se puede decir, como utilitarista, ¿no? A mí mucha gente, por ejemplo, cuando he hablado con muchas personas, pues me preguntaban, si vas en una lista, ¿no? Pero seguro que no vas en un puesto de salida, ¿no? Un puesto de salida es pues sabiendo, pues en base a los sondeos electorales, hay una estimación de escaños. Entonces mucha gente me decía, no, pues seguramente que no vas en esos puestos de estimación de escaños que van a salir. También me decían como que eres como una mancha marrón, ¿no? En las listas electorales, ¿no? Como que se nos suele usar. Y em, también creo que ese discurso tiene una trampa, en el sentido de que también, pues, nos quita también a nosotras agencia política, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos, o sea, no tenemos por qué ser utilizadas, ni tampoco, ¿no? Como se puede decir, como las personas migrantes no tampoco somos tuteladas, sino que también es importante que, ¿no? que se vea que estamos, bueno, que estamos presentes, que estamos activas y que tenemos voz propia, ¿no? Y que nadie tampoco tiene por qué hablar por nosotras. Em, Cuando tú dices que nadie tiene que hablar por nosotros es porque existe algún tipo de, de no comprensión de parte digamos, de gente con con otra apariencia o con otro estatus, digamos, que no es migratorio. ¿O a qué te refieres en ese sentido, que otros no pueden hablar por nosotros? En el sentido de que tenemos nosotros un discurso político, o sea que también, justamente, ¿no? Porque estamos en estas sociedades, formamos parte de estas sociedades, tenemos también nuestra forma de ver y de cómo queremos construir esta sociedad, ¿no? Que no tiene por nadie por qué, ¿no? O sea que se nos tiene también que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos un discurso político, un político propio, que también, pues, queremos ser como, tenemos que ser una voz activa, con nuestras ideas, con nuestra también forma, ¿no? de construir estas sociedades. Siento que tú decías No que te- hay. uy, Digo, en este caso sería ese 14% que tú dices, por ejemplo, de ciudadanos que tienen origen migratorio, de migrantes en Madrid. 14% solamente las personas que son extranjeras, sube un 20% si contamos las personas que tienen doble nacionalidad, Ah, para que te hagas una idea de ese porcentaje, ¿no? 24%. de la población. Sí, sí, es una gran cantidad bastante considerable.
Me parece interesante, no sabía que era tanto, pensé que era un poquito más, pero no esa cantidad que tú acabas de decir. Dime, y porque nosotros acá también tenemos, por ejemplo, el caso de un ciudadano de origen africano que hizo propaganda por un partido neonazi, se podría decir, que ha tenido cierta acogida acá en Alemania. Eh, ¿Cómo ves eso, por ejemplo, que a veces migrantes hablan contra migrantes, contra esto? O sea, y por ejemplo aquí es bien notorio porque es una persona que lo hacía muy bien, o sea, hay que reconocer que tenía buena expresión, forma de expresarse. eh, Hablaba bien, por ejemplo, alemán, a pesar de que digamos, no habrá tenido demasiados años acá. Pero, claro, lo que decía me parecía un poco repugnante, digamos, en el sentido de que se va contra personas que como él hicieron esfuerzo por llegar acá y se quieren integrar a la sociedad y después los cogen, como tú también dijiste, los cogen como chivo expiatorio y le echan la culpa de todo lo malo que aquí sucede, ¿no? Pero se olvidan de, por ejemplo, de que hay una guerra, por ejemplo, que se está promoviendo, que nos está quitando, digamos, recursos, que hay ciertas decisiones que a veces se toman mal. Entonces le echan la culpa, bueno, todo lo que tenemos, la inflación, la falta tal vez de empleo en algún sector, son los extranjeros. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué nos puedes tú decir cuando tú ves a un extranjero que habla contra contra estos extranjeros, sobre todo cuando son nuevos? Sí, bueno, hay varias, yo creo que ahí hay varias cosas. Por ejemplo, aquí también en España, pues el partido más de extrema derecha, em, que incluso pues, sociológicamente sus filas, ¿no? Su militancia viene de partidos eh, que son abiertamente nazis. Eh, Aquí también llama la atención porque el secretario general es una persona que es racializada, ¿no? Que es, o sea, étnicamente, pues es una persona de color, es una persona, pues, negra, afrodescendiente. Mm, y evidentemente, pues llama la atención. Yo creo que hay también, ¿no? Ese discurso de extrema derecha, pues ha calado, sobre todo, mm, pienso que es una migración que es como que ya está bastante estancada en el tiempo, entonces es como, ¿no? Esa, esa, esa migración que asume como de aquí los postulados, ¿no? Colonialistas y racistas que hacen, ¿no? Que digan, ¿no? Pues yo tengo las personas que llegan, que están llegando, eh, pues no merecen tener los mismos derechos que tengo yo. Yo creo que bueno, está ahí. Luego, también pienso, pues, que eh, también como que se tiende, ¿no? A enfatizar como más, ¿no? Que, nos llama la atención, cómo pueden. Bueno, pues también la clase trabajadora vota partidos de derecha, ¿no? Y también y nos preguntamos también cómo es posible que la clase trabajadora misma vote a partidos que van contra su clase. Bueno, pues a las personas migrantes también nos pasa lo mismo, ¿no? Votamos contra partidos que van contra nuestra misma clase. Y bueno, eso lo hemos visto incluso hasta bueno, hay un caso muy significativo que es, yo me acuerdo que en la época de Trump había una mujer que era latinoamericana que apoyaba directamente a Trump y encima es que luego con Trump me parece que hasta la habían deportado a su país. Entonces, bueno, pues eso también es bueno, pues que es una cosa yo creo que también a reflexionar, ¿no? Vamos, a mí personalmente me gustaría es investigar más, saber más por qué, ¿no? Porque las personas migrantes, evidentemente hay personas migrantes que votan
contra, contra partidos que van contra ellas mismas. Pero, pero, pero es también lo que digo, ¿no? Que la clase trabajadora generalmente vota contra partidos que que no velan por sus intereses, ¿no? Y velan por los intereses de, de otras, ¿no? De los poderes capitalistas. Bueno, es parte del folclore tal vez, pero me imagino que también tiene que ver con la influencia que hacen los medios sociales, los medios de comunicación. Eh, Dime, ¿cómo tú percibes esta influencia que pueden tener los medios de comunicación, digamos, que tratan de imponer una forma de pensar, incluso a los migrantes, contra los que a veces se posesionan? ¿Cómo se vive allá en España desde la organización social digamos, esa mirada de ciertos medios de comunicación que, digamos, se posicionan contra los intereses de estas personas que buscan una oportunidad de vida aquí en Europa? ¿Cómo lo miras tú ahora que estás en una posición de representatividad o de representación en Madrid? Yo creo que hay una gran tarea en torno a los medios de comunicación, porque, bueno, pues los medios de comunicación hay de muchos tipos, ¿no? Y de muchas tendencias ideológicas, obviamente. Aquí, o sea, por parte de los medios de derecha, hay siempre bueno, siempre hay, o descaradamente se puede decir, que es una tendencia a criminalizar a las personas migrantes y sobre todo se basan pues en bulos, en mentiras, en fake news, que bueno, que sabemos que hasta aquí, hasta los representantes políticos se sirven de esos bulos. Yo, por ejemplo, la presidenta poniendo como ejemplo la guerra entre Palestina e Israel, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid hace una semana o 2 semanas se hacía eco del bulo de los bebés decapitados, supuestamente por Hamas. Y generalmente en los medios de derecha, pues hay a criminalizar, ¿no? O a poner cuando hay algún delito, cuando pasa algo, siempre ponen el enfoque en la nacionalidad ¿no? De las personas. Y, por ejemplo, hay un caso aquí que es muy descarado, que es el tema de las bandas, bueno, la derecha de las bandas juveniles, y la derecha abiertamente habla de bandas latinas. Entonces, es sistemáticamente, ¿no? Todos los medios trabajando 24/7, tema bandas latinas. Bueno, esas bandas latinas son bandas españolas, porque los niños y niñas o jóvenes que forman parte de esas bandas, pues han nacido aquí, pues son españolas, no tiene por qué, no, o sea, no, es ese discurso racista eh, que no, que sociedades y que desgracia calan en las sociedades y entonces se asocia a banda latina, a inseguridad, por eso se justifica la presencia policial en los barrios. Entonces es todo un sistema que se retroalimenta en base a una mentira, que es, ¿no? Que es el tema de decir que las bandas son latinas. No, las bandas juveniles, hay muchas bandas, aquí existen bandas o grupos juveniles neonazis, violentos, y sin embargo, pues el foco tiende a poner el énfasis en eso, en lo racista y en lo xenófobo. Y eso por un lado.
Y es que también hay otra parte que también los medios de comunicación nosotros las personas migrantes no tenemos referentes propios, es decir, cuando a veces cuando salimos en los medios de comunicación o cuando formamos parte de, pues aparecemos con estos estereotipos, estos. Tenemos un poco de problemas con la comunicación. Bueno, vemos que estás viajando y en vista del tiempo, nos gustaría pedirte como, digamos, como algo, una interpretación, un mensaje final para terminar este conversatorio. ¿Qué les podría decir a la audiencia sobre las organizaciones sociales como un instrumento político de la sociedad civil? Yo creo que es necesario que estemos organizadas. Creo que también venimos, ¿no? Cuando nuestras raíces, con nuestras, también con formas de hacer política, ¿no? Que venimos de allá, ¿no? Con esas también formas de lucha comunitarias, y que también pues cuando llegamos aquí, yo creo, ¿no? Que también lo ponemos y lo compartimos. Y yo creo que eso es importante, estar organizadas en lo social, en lo cotidiano, ¿no? Estar organizadas, y creo que también en esa organización, en esa lucha, tenemos que seguir todas remando, ¿no? Porque hay sociedad, porque, ¿no? Porque la misma estructura nos permita, ¿no? Seguir conquistando derechos. Entonces, un gran reto es seguir conquistando derechos. Sabemos que los derechos nunca nos regalaron. Si yo, el hecho de que, yo siempre digo que el hecho de que yo a lo mejor esté aquí ahora, sea, ocupe, o ¿no? Ocupe un puesto representación política, es porque muchas personas y muchas colectivos migrantes han luchado históricamente para que personas como yo, pues podamos estar ahora ocupando un puesto de representación. Y creo que en esa, pues nunca nadie nos ha regalado nada, los derechos siempre se han tenido que pelear, se han tenido que luchar en las calles, y yo creo que ese es también, ¿no? El deber de todas, ¿no? De seguir luchando para seguir, ¿no? Ampliando derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos, eh, y estar organizadas. Y eso implica, ¿no? El hecho de que estemos las personas migrantes estemos organizadas. Muchísimas gracias. Sí, nos quedamos con eso de las personas tienen que organizarse para defender sus derechos. Me parece que estás en lo correcto. Agradecemos a Diana Paredes por su participación esta noche en el Enlace Latinoamericano Europeo. También agradecemos, claro, a todas las personas que estuvieron aquí en esta plataforma y en las redes que nos están siguiendo. Asimismo, agradecemos a todo el equipo de trabajo de L que ha hecho posible estos encuentros y estos conversatorios. L, en el Enlace Latinoamericano Europeo, es una fusión de migrantes latinoamericanos, entre ellos ecuatorianos, que quieren con un objetivo común, construir un mundo en el cual nosotros podamos participar y alzar nuestra integración en el espacio europeo. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Están invitados a compartir estos conversatorios y los esperamos para la próxima vez.
Muy buenas noches a todos otra vez en este espacio y que tengan un feliz fin de semana. Adiós. Jimmy, una pregunta. Si puedo comentar algo? Sí, claro. Bueno, se ha hablado antes del conflicto de Israel y Palestina. Creo que también las personas que nos están escuchando, pues que no podemos ponernos de perfil ante un genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Y pues sé que en algunos países de Europa, como Francia, Alemania, pues creo que están intentando ilegalizar las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino. Y creo que no es justo y bueno, y que no podemos ponernos de perfil ante un crimen, ante un genocidio que se está llevando a cabo ahora mismo en vivo e en directo, en streaming. Nos llegan, creo que todos tenemos teléfonos móviles, nos llegan imágenes desgarradoras están atacando una ciudad que tiene 2 millones de personas y la mitad de su población son menores de edad, son niños y niñas. Entonces también pues creo que una forma, ¿no? De, como hablábamos, de organizarse, es también apoyando y ser solidarios con otros pueblos, en este caso como es el pueblo palestino. Así que invitar también a todas las personas que apoyen, que difundan por redes, que hay que romper ese cerco mediático y si es posible llegar un paso más y también salir a manifestarse en apoyo al pueblo palestino. Sí, nosotros lamentamos profundamente esta crisis, esta guerra. Lamentamos de que la gente se maten entre pueblos. Lamentamos mucho la muerte ayer de Eva Abu Nada, autora de la novela El oxígeno no es para los muertos. Lamentamos mucho que hayan gente inocente muriendo. Esperamos de que este conflicto termine lo más pronto posible, que, que haya paz. Esperamos algún día ver a una nación junta de palestinos y israelitas viviendo que viven en ese espacio tan estrecho, que vivan juntos en paz, que formen un solo estado, que no se dividan, que no estén los unos contra los otros, que no se exploten los unos a los otros. Entonces, hago un llamado para que no se siga matando al pueblo palestinense, que no, que acabe el genocidio y que reine la paz. Con todos, buenas noches y nos vemos la próxima vez. Adiós.